Buen día. Nosotros, el equipo 3 y el equipo 4, vamos a hablarles sobre el método de ion selectivo para la cuantificación de electrolitos. Somos del grupo 2601 y de la materia Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales. La potenciometría es una técnica que determina la concentración de especies electroactivas en disolución con un electrodo de referencia y de trabajo. Esta potenciometría se da por una cinética de cambio, la cual está medida en milimoles sobre litro, miligramos sobre litro o partes por billón. Los electrodos selectivos de iones, o por su abreviatura ICE, son una herramienta esencial en el campo de la electroquímica, ofreciendo una ventana al mundo microscópico de las especies iónicas. Estos sensores especializados que operan bajo el principio de potenciometría son capaces de detectar y medir la actividad de iones específicos en una solución, así proporcionando información valiosa. La potenciometría, con su capacidad para medir diferencias de potencial eléctrico entre dos electrodos en contacto con soluciones electrolíticas, se ha convertido en un método analítico de elección, gracias a su alta impedancia y la respuesta selectiva de los IC a iones específicos en solución. En la práctica clínica, los IC son indispensables para el análisis de gases sanguíneos y la medición de concentraciones iónicas, como el pH, la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono. Su versatilidad y bajo costo los hacen ideales para pruebas de iones electrolíticos como sodio, potasio, cloro, calcio, entre otros. La ecuación de Nernst va a describir la relación entre el potencial eléctrico de una celda electroquímica y la concentración de los reactivos involucrados. La forma general de la ecuación se representa en la siguiente imagen, en donde E es el potencial de la celda en condiciones no estándar, E a la 0 es el potencial estándar de la celda, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absorbida en Kelvin, y N es el número de electrones transferidos en la reacción electroquímica. F es la constante de Faraday y Q es el coeficiente de reacción. Muy bien, vamos a hablar sobre qué es la fuerza iónica. La fuerza iónica es una medida que describe la concentración de iones en una solución y su efecto sobre las interacciones electrostáticas en esa solución. O, dicho de otra forma, es una medida de la capacidad de los iones para influir en la actividad y comportamiento de otras moléculas presentes en la solución. La fuerza iónica va a depender de las concentraciones de iones en la solución y de las cargas eléctricas que posean esos iones, ya que cuanto mayor sea la concentración de los iones y mayor sean sus cargas eléctricas, mayor será la fuerza iónica de la solución. Estas interacciones entre iones solo se producen en una interacción electrostática entre iones de carga opuesta. Esto quiere decir que cuando la concentración de los iones en la solución es alta, los cationes, que son los iones con carga positiva, y los aniones, que son los iones con carga negativa, se van a atraer con mucha fuerza. Y las propiedades o las cosas que pueden alterar a la fuerza iónica sería el tipo de electrolito o electrolitos presente en la muestra, en la solución, la concentración de sales que hay, el volumen de la solución que existe y la presencia de quelantes o tapones. Continuando con lo que faltó mencionar de la diapositiva anterior, cabe destacar las propiedades que puede afectar la fuerza iónica, tales como son la actividad de los iones, ya que estas, al aumentar su concentración, aumenta la actividad también, y estas afectan reacciones químicas, equilibrios de disociación y otras propiedades de la solución, como lo sería la solución de compuestos, ya que a mayor concentración iónica es más probable que ocurra la precipitación de sales insolubles. También afecta la estabilidad de las macromoléculas, por ejemplo las proteínas y los ácidos nucleicos, ya que la fuerza iónica puede afectar la estructura tridimensional de estas moléculas y su capacidad para interactuar con otras. También puede afectar a la conductividad eléctrica, ya que igual a mayores concentraciones es mayor la conductividad eléctrica de la solución. Y finalmente puede afectar el pH de las disoluciones. La fuerza iónica puede influir en el pH de una disolución
al afectar el equilibrio de disociación de ácidos débiles y bases débiles, lo que puede resultar en cambios en la concentración de iones y hay un aumento de protones. Por lo tanto, también hay un cambio en el pH de la solución. Bueno, hablando un poco de lo que son las membranas de un electrodo de ion selectivo, tenemos que pues es una membrana selectiva, como en el mismo nombre dice, a un único ion que se va a reconocer por un ion principal o a similares de este. La membrana es selectiva ya que se somete a una interacción específica con ese ion en la muestra deseada en la que se quiera cuantificar el ion. Esta interacción es electroquímica, por lo tanto las cargas de los iones van a estar implicadas para determinar la cantidad de cierto ion en la muestra. Los mecanismos para detectar estos iones específicos es en una solución, ya sea a través de un intercambio iónico, una selección iónica o formación de un complejo inóforo ion, que más adelante será explicado. La potenciometría de los electrodos selectivos de iones mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos electrodos, el electrodo selectivo de iones, que es el ICE, y un electrodo de referencia, que en contacto con una o varias soluciones electrolíticas forman una célula electroquímica. Existen muchos tipos de ICE. Entre los más usados en la química clínica se encuentran los electrodos más comunes, como son los de vidrio de membrana sólida homogénea o heterogénea y los de membrana líquida. Dentro de estos ICE existen diferentes soluciones dentro. Por ejemplo, el puente salino, que es una solución concentrada de sales inertes que impide que los componentes de la disolución de analitos se mezclen con los del electrodo de referencia. También tienen una solución interna, que puede ser gelificada. Esta tiene una concentración fija del ion X en cuestión, que es reversible al electrodo de referencia interno. Ahora bien, en ejemplos de los diferentes electrodos que existen, tenemos como primer lugar el electrodo con una membrana de vidrio. Es una fina pared de vidrio hidratado que separa dos soluciones a distinto pH. En el electrodo ion selectivo posee un elemento de reconocimiento para hacer perma selectiva la membrana y ocurre en la interfase de la membrana. Es decir, en este electrodo existe un intercambio iónico. La membrana de vidrio especial está compuesta por una matriz vítrea que contiene iones hidrógeno, que está en un equilibrio con la solución de cloruro de hidrógeno normalmente en su interior. Cuando el electrodo de vidrio se sumerge en una solución acuosa, pues los iones de hidrógeno en la solución entran en contacto con la membrana de vidrio, y si la concentración de iones hidrógeno en la solución es diferente a la concentración de iones hidrógeno en el interior de la membrana, se produce un intercambio iónico a través de la membrana, generando así un potencial eléctrico. Para el ejemplo de membrana sólida homogénea, pues es un electrodo que típicamente es más duradero que el anterior. La membrana es sólida, está diseñada para permitir que solo los iones de un interés pasen a través de ella, mientras que los otros iones son bloqueados. La interacción que ocurre en esta membrana pues es una selección iónica precisamente. La membrana sólida está diseñada para permitir que solo un ion específico pase a través de esta. Esto se logra mediante el uso de materiales selectivos a estos iones que tienen afinidad específica. Cuando los iones específicos pasan a través de la membrana, pues generan un potencial eléctrico que puede ser medido. La selectividad de la membrana sólida se basa en la afinidad química y en las propiedades de transporte de los materiales utilizados en su construcción. Y finalmente tenemos el ejemplo de un electrodo de membrana líquida que establece a través de la interfase entre la dilución que contiene el analito un potencial, evidentemente como los anteriores dos electrodos. El electrodo de membrana líquida utiliza un inóforo para detectar iones específicos a una solución. En este caso el inóforo es una molécula que contiene una alta afinidad por un ion en particular. Este tipo de electrodo, el ion está disuelto en la matriz
del electrodo, en el cual cuando se entra en contacto con el ion de interés forma un complejo ion inóforo, lo que genera el potencial eléctrico en el interfaz del electrodo, siendo así el potencial eléctrico proporcional a la concentración de iones en la solución. En esta imagen podemos observar un equipo automatizado de ion selectivo RapidChem 774 de la marca Bayer. Este puede detectar 3 tipos de iones: cloro, sodio y potasio, en muestras como sangre completa, suero, plasma y orina. Se observa que tiene un electrodo hecho de plata, cloruro de plata, y va a tener 3 distintas células en donde van a estar las soluciones internas referentes al ion que van a leer. Este equipo puede leer muestras de 2 maneras: por medio de tubos de recolección, vasos de recolección o jeringas de 55 microlitros mínimo, y por medio de tubos capilares. Los resultados arrojados de este equipo van a ser en concentración milimol por litro. Y bueno, es necesario recordar que existen diferentes tipos de equipo. Existe el equipo automatizado y el equipo semi-automatizado. En el caso del equipo automatizado, tenemos una estructura un poco particular. Y en el caso del equipo semiautomatizado, vemos una estructura ligeramente más pequeña. Esto es porque las diferencias entre un equipo automatizado y semiautomatizado son que el equipo automatizado tiene un procesamiento de más de 50 muestras y autosampler. Esto quiere decir que podemos evaluar diferentes muestras a la vez. Además, tenemos un registro automático de pacientes y lector de código de barras. Esto quiere decir que podemos registrar los códigos de barras de nuestra muestra y estos los va a guardar automáticamente nuestro equipo. Por otro lado, tiene una calibración automática. En este caso, no vamos a necesitar calibrar de manera manual, poniendo blancos, poniendo patrones o cosas por el estilo. Simplemente metemos todo de una sola vez y el equipo lo hará por sí mismo. En el caso del equipo semiautomatizado, únicamente tenemos un procesamiento de 1 a 20 muestras diarias y sin autosampler. También no posee un registro automático de pacientes y la calibración es manual. En este punto, pues queremos decir que la aguja tenemos que limpiarla de manera manual y no lo hace automáticamente el equipo. Muy bien, por último vamos a hablar sobre los cuidados particulares que se deben tener en el método de ion selectivo, ya que esta es una técnica analítica que requiere ciertos cuidados para garantizar la precisión y fiabilidad de las mediciones, tales como una calibración adecuada. Se deben de calibrar los electrodos de ion selectivo antes de realizar cualquier medición. Esto es utilizando soluciones estándar de concentración conocida para establecer una relación entre la señal medida por el electrodo y la concentración real del ion de interés en la muestra. Esto se hace normalmente con alguna solución que te proporciona algún fabricante, y también el propio fabricante del equipo te recomienda ciertas sustancias, ciertos líquidos para poder estandarizar esta calibración, para poder calibrarla bien. Se debe dar igual manera un mantenimiento adecuado a los electrodos. Esto implica ser almacenados correctamente y mantenerse en condiciones óptimas. Ya sería incluyendo limpiar a los electrodos regularmente con soluciones adecuadas, evitar su exposición a contaminantes y almacenar las soluciones de que el fabricante nos proporciona o que nos recomienda. También se debe de dar una limpieza de muestras. ¿A qué se refiere esto? Que se deben evitar sustancias que puedan reaccionar con el electrodo o que puedan formar complejos con el ion de interés dentro de la muestra. Y también se le debe dar un mantenimiento al equipo, ya que estos deben ser calibrados regularmente según las especificaciones del fabricante. Esto incluye el reemplazo de partes desgastadas o dañadas, la limpieza de componentes, como se dijo antes, y la verificación periódica del rendimiento.
además de que se debe de usar agua desionizada para disolver la muestra y que así tener un medio líquido. Y aparte, aunado a eso, las muestras que estén sólidas se deben de poder disolver en este tipo de medios. También no debe haber presencia de solventes orgánicos o detergentes catiónicos, ya que estos, como se dijo antes, en la limpieza de muestras, podrían formar complejos con el ion de interés. Y las muestras que se pueden usar son muestras sin coagular con algún anticoagulante, pero que esté libre de fibrina,